¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada, día jueves, día de análisis internacional con Raúl Sor. Y Raúl, vamos a conversar de una de esas situaciones que de repente ocurren, que pueden alterar todo porque no son tan frecuentes, que es la guerra. Es una cosa que hasta cierto punto se considera relativamente frecuente en el, qué sé yo, mapa humano. Pero que de pronto empiece a haber una predicción por países o continentes que, si bien había rencilla, no se había demostrado nada así, llamemos, físico, y ahora de pronto Estados Unidos decidió avanzar contra Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Y eso qué puede ser? Bueno, más que avanzar, ha desplazado buques, Sí, pues. un submarino nuclear, que por supuesto es de propulsión nuclear, no significa que van a usar armas nucleares, pero es un navío de un potencial enorme que pueden lanzar misiles, de manera que, digamos, lo que ha desplazado ya Estados Unidos puede provocar un daño, pero de ninguna manera una invasión. Es decir, la idea de que tropas estadounidenses que podrían desembarcar en Venezuela, es decir, para llegar a eso Estados Unidos tendría que hacer una movilización enorme, muchísimo mayor a la que ha hecho. En definitiva, se dice que hay 2.000 marines embarcados. Los marines son esta fuerza expedicionaria, es decir, con 2.000 marines, con suerte te puedes tomar una cabeza de playa por un tiempo. Esto lo vimos en Bahía Cochino, en Cuba. De manera que esto es lo que en inglés dicen posturing, una postura, una amenaza y una advertencia muy directa a Maduro, pero implícitamente puede estar también lo que tú estás insinuando, que esto es una forma de desviar la atención en Estados Unidos a una serie de problemas domésticos y que, claro, cuando tú empiezas a hablar de un tema, y un tema que en Estados Unidos es muy sensible, el tema de la droga. Y ese es el eje que ha escogido, no un eje político, que Maduro está por el socialismo, es un izquierdista, es un subversivo, no. El tema del narcotráfico. Y ha salido con una novedad de Estados Unidos que, digamos, relativamente sorprendente, que es el cartel de los soles. Cartel de los soles. Yo prácticamente no había escuchado hablar de este cartel y parece que lo llaman de los soles por los grados. Los generales en Venezuela tienen, digamos, simbólicamente soles, y esto habría dado origen al cartel de los soles. Sí, estábamos conversando antes con Raúl sobre esto y yo decía que a mí me impresionó mucho un libro, ya que estamos en un día donde se recomiendan libros además, y yo lo he recomendado varias veces. Sí, yo he recomendado varias veces este libro. Es un libro de Umberto Eco, el escritor italiano, que uno de los filósofos y cientistas sociales, pero extraordinario de su época, que se llama Construyendo al enemigo. ¿Y de qué se trata todo esto? Es de cómo existe esta alternativa en muchos países y muchos dirigentes y gobernantes que de pronto, cuando tienen un problema muy grande, ya por ejemplo en el caso de Trump, la gente del Partido Republicano empieza no a darle todos los votos para todas las cosas que quiere hacer. Hay un problema serio con respecto a su situación con Ucrania, si son buenas, si son amigos, si son más o menos, si a veces no son tan buenos. Y tiene un problema de economía, donde China superó ya definitivamente a Estados Unidos. Bueno, en la historia, cada cierto tiempo, cuando pasa un remesón de ese calibre que afecta al gobierno central, se crea un escenario alternativo donde, de alguna manera, que sea más urgente y que distraiga toda la cosa para allá. El caso clásico que cuenta
Humberto Eco, es el caso del Golfo de Tonkin en Vietnam, cuando de pronto, a pito de nada, bombardean un barco norteamericano y eso le da la excusa a Estados Unidos a involucrarse en la guerra de Vietnam. Supuestamente atacaron, porque Por eso, claro, no lo habían atacado. No habían atacado, después se descubrió que nunca jamás atacaron, pero dijeron que lo habían atacado. Eso sirvió como argumento para que el Congreso aprobara la guerra contra Vietnam y finalmente se fue para allá. Y ahora que está Trump medio desarmado, aparece un Golfo de Tonkin, pero en Venezuela. Que puede ser también, a ver, distraigamos, vámonos contra Maduro, que nadie lo quiere, porque es un dictador, y por lo tanto, ¡puf! Sí, y aquí hay un cambio muy importante por parte de Estados Unidos, que es muy cuestionable, a mi juicio, de un punto de vista del análisis político, y es haber convertido o haber cambiado la designación de algunos carteles de la droga en organizaciones terroristas. Y esto es de la máxima importancia, porque en la medida que lo transforma en organización terrorista, el Ejecutivo tiene una serie de facultades para operar más allá de la autorización del Congreso. Entonces, digamos, un cartel de la droga, tú lo puedes tratar como un problema policial, tratar de capturar a sus miembros y combatirlo a través de una serie de formas. Pero si lo declaras terrorista, tú lo puedes enfrentar como un enemigo militar. Claro. Es decir, puedes desplazar a fuerzas armadas y es lo que teóricamente estaría haciendo Estados Unidos frente al cartel de los soles. Cartel de los soles que, como te decía antes, no hay evidencia que exista como cartel. No es cuestión de discutir si hay narcotráfico o no, que probablemente hay. Maduro, Absolutamente. de alguna manera también, en un momento dado dijo, bueno, y si es que acá se mueve eso y lo compran en Estados Unidos, porque allá está la demanda, ¿qué? Resuelvan el problema de la demanda ustedes, Bueno, no de la oferta. eso lo han dicho muchos Sí. latinoamericanos, Sí. pero el tema de fondo es que un cartel no es lo mismo que una organización militar. Y por lo tanto, la forma de combatir la droga no son métodos de guerra. Y esto se ha discutido. Hay una literatura, te podría mencionar, cerro Sí. de libros que se han escrito sobre este tema. Y en general hay un consenso de que el tema del narcotráfico es un tema social, político, y en todos los países donde se lo ha resuelto, donde se ha logrado cierto control, se ha logrado a través de medidas políticas. Un país que también está acusado de participar en el narcotráfico o de permitirlo y que también Estados Unidos ha desplazado tropas a su frontera, es México. Y México ha tenido distintas estrategias según los presidentes sucesivos para enfrentar el problema del narcotráfico, pero siempre ha sido un tema primordialmente político. Sí, ahora, ahí hay un tema, Raúl, que no es necesariamente, si tú quieres, estrictamente político, es más bien psicológico, que ocurre cuando pasan este tipo de cosas, que es esta disyuntiva de a qué tienes que atacar. Tienes que atacar a la oferta, el que te trae la coca, o tienes que atacar la demanda, el que te pide la coca. Y esa ha sido una discusión, pero muy larga en todas estas situaciones que hay de contrabando y de carteles y usando la droga como factor. Estados Unidos tiene una demanda de droga gigantesca. Y por lo tanto, como han dicho varios economistas de todos los sectores en Estados Unidos, mientras exista esa demanda, va a haber alguien que provea la droga. La oferta, claro. La oferta, porque es muy, además, oneroso el pago. Entonces, Sí, nadie produce algo que nadie consume. exactamente. Entonces, se dice, si que hiciéramos un gasto y esfuerzo relativamente equivalente al de parar las fronteras e incluso declarar guerra a otros por problemas de droga dentro del país para parar la oferta, la demanda de droga, quizás sería más
más beneficioso. Bueno, en justicia Estados Unidos ha hecho mucho por Sí, no, de todas maneras. parar la demanda interna. No, no es que han sido liberales en esa materia. Pero claro, el problema es con este tipo de droga, que una droga sustituye a la otra. Es decir, tú entras contra la cocaína y terminas con el fentanil y así sucesivamente. Y después te sale otra droga de laboratorio. Tal cual. Y bueno, es una cadena sin fin. Entonces, finalmente el tema está en la demanda y las razones estructurales que generan esa demanda. Y bueno, y eso es ya un tema de proporciones inmensas, Sí. pero volviendo al cómo se lo combate, Sí. ciertamente no es decir, es totalmente erróneo. Desde mi perspectiva, hablar de una guerra contra el narcotráfico. Es decir, claro, tú puedes hablar de guerra contra la delincuencia, guerra contra el hambre, pero eso son metáforas. Pero desplazar a buques de guerra y submarinos nuclear, porque te estás enfrentando a un problema de droga, me parece un despropósito completo. Pero tú fuiste una de las primeras personas en América Latina que fue a lugares donde había problemas muy serios de droga, particularmente Colombia en su momento. Ujú. Y ahí, ¿la mirada era parecida a lo que estamos viendo hoy día con respecto a cómo ese problema afecta a Estados Unidos? Bueno, Colombia tenía una situación particular porque, digamos, la droga era el combustible que también alimentaba a diversos movimientos guerrilleros que luchaban por razones políticas, motivación social y, como ocurre en toda guerra, tú necesitas cantidades enormes de dinero para financiar la munición, sostener a tus tropas. Esto era verdad para el ejército y era verdad para la guerrilla. Y ambos, de alguna manera, se cofinanciaban de esa manera sin que necesariamente estuvieran involucrados con los carteles de la droga. Entonces es un tema tremendamente complejo. Ahora, en Venezuela, esto del cartel de los soles, la acusación es que hay una serie de generales Claro, venezolanos que estarían involucrados, pero la definición de un cartel tampoco es algo que se pueda decir tan ligeramente. Un cartel es como decir una empresa. Una empresa no es 4 personas que se juntan y dicen, somos una empresa. No, una empresa necesita una estructura, un cartel también. Y tiene una jefatura y tiene diversas divisiones. Están los que adquieren la droga, están los plantadores, están los que procesan la droga, están los que la transportan, están los vendedores. Es decir, para que una droga llegue a un consumidor hay un proceso muy grande. Y eso es lo que hacen los carteles. Y tienen, digamos, sus soldados y defienden sus territorios y agreden a sus competidores y así sucesivamente. De manera que Ahora, hablar del cartel de los soles, yo quisiera ver evidencia más concreta de que es un cartel, no si hay o no narcotráfico, porque eso es otra cosa. déjame hacerte una pregunta respecto de la materia prima, porque esa es otra variable muy importante. O sea, Colombia tenía plantaciones de la coca, pero enormes, etc. Venezuela no se sabía hasta hace muy poco si es que efectivamente era un administrador que recibía y terminaba vendiendo, o tiene su propia estructura. Pero Venezuela históricamente, antes los gobiernos democráticos y ahora la dictadura de Maduro, no parecía ser un país que procesara, germinara, produjera droga, particularmente cocaína. Pero tú ahí mencionaste una cosa muy importante que me gustaría que nos contaras un poco, que es el paso de la droga, que era, ¿qué? La marihuana, históricamente en los años 50, 60, a la cocaína, que son cosas que tú produces, etcétera, hasta estas cosas que son artificiales o que son De laboratorio. de laboratorio, como el fentanil y todo lo demás. Ujú. ¿Cómo se da esa estructura de cambio de la oferta de droga? Bueno, digamos, tú tienes una serie de opioides, por ejemplo, y hemos tenido esta crisis enorme en Estados Unidos por el consumo de opioides que se compraban en las farmacias. Claro. Y que, digamos, el punto de esto es que si hay una demanda,
la demanda va a buscar dónde satisfacer esa necesidad y puede ser incluso con drogas que hasta un momento dado eran legales. Y los médicos las recomendaban en Estados Unidos y han tenido un juicio enorme, digamos, justamente por la venta de estos opioides y cómo los promovieron como perfectamente razonables. Y bueno, eran efectivos en quitarte el dolor y especialmente en los sectores menos pudientes de la sociedad, entre los trabajadores, que son los que sufren más lesiones físicas, tienen dolores, están aquejados. Bueno, allí se masificó este consumo de opioides y bueno, ahora están en todo un proceso de desmantelamiento y como lo hemos visto en Estados Unidos, una vez que tú tienes una invasión o una generalización del consumo de ciertas drogas, bueno, eso afecta a todas las instituciones. Es decir, hay narcojueces, hay narcomilitares, hay narcoabogados, es decir, todas las instancias de la sociedad comienzan a corromperse. En parte, cuando tú tienes una situación crítica, volviendo sobre Vietnam, ¿no? A propósito de Tonkin, un porcentaje enorme del ejército desplegado norteamericano en Vietnam consumía droga, pero tuvieron que desmantelar unidades enteras. Les tomó años erradicar el consumo de droga del ejército estadounidense. Y tú te puedes imaginar, bueno, hay una filmografía muy vasta de películas justamente sobre el consumo de droga. Una de las películas más recomendables es Pelotón. Pelotón, sí. Platoon, en todo caso, en inglés, sí. Ahora, eso es bien interesante ahora. Bueno, Maduro es una persona que para todos los efectos prácticos funciona como un dictador. Él genera bastante resistencia en términos de los gobiernos democráticos alrededor. ¿Y qué tanto sientes tú que Venezuela puede recibir apoyo cuando tú tienes un gobierno que, qué sé yo, 4/5 del planeta dice que es una dictadura disfrazada de qué sé yo, autoritarismo, pero al mismo tiempo es uno de los mayores productores de petróleo del mundo y por lo tanto tiene con qué canjear amistad? Bueno, mira, ahí has tocado un punto muy delicado que es político, y es qué efecto puede tener sobre los venezolanos este despliegue de buques. La amenaza que representan estos buques van a generar un temor y van a decir, deshagámonos de Maduro, porque mira lo que se nos viene encima, o al revés, van a cerrar filas y van a decir, no, es decir, los problemas nuestros los resolvemos nosotros, no queremos que vengan los gringos a invadirnos y a imponernos las condiciones. Históricamente, lo que uno ha visto es que cada vez que se aplican presiones externas, los pueblos tienden a cerrar filas, incluso con personajes que son muy disputables. Todos sabemos, hemos escuchado mucho sobre la crisis económica y los padecimientos que están sufriendo una gran masa de venezolanos. Pero, esa es la tesis de construir el enemigo de Humberto Eco. Exacto, pero por otro lado, amenazar, es decir, general, yo te diría, por ejemplo, si uno ve lo que fue la guerra de Malvinas, los montoneros estaban luchando, que era la principal organización insurgente, estaban luchando contra el régimen militar. Viene la flota inglesa y Montoneros se solidariza, después de haber estado asesinando a militares, se solidariza con el gobierno militar y dice, no, aquí vamos a luchar juntos por la soberanía de Argentina y de Malvinas. Bueno, esto te da tomo eso como un ejemplo. Te podría dar cantidades de ejemplos en que los pueblos cierran filas, incluso pasó incluso en la Alemania nazi, cuando hacia el final empezaron los grandes bombardeos occidentales, británicos, americanos principalmente, sobre Alemania. Bueno, la gente se sintió, aunque muchos de ellos rechazaban al régimen hitleriano, claro, empezaron a decir, no, bueno, nos están destruyendo, estos son nuestros enemigos, nos están matando día a día. Bueno, yo digo, en esta situación en Venezuela habrá que ver
cómo reacciona la población. Esto no es aritmético. Léete el libro Construir al enemigo de Humberto Eco y te vas a sorprender de lo parecido que es a lo que tú acabas de decir. Vamos ahora sí a tu libro. Ok, mi libro es un gran libro, cosas que nunca creeríais. De la ciencia ficción a la neurociencia, de Rodrigo Quián Quiroga, de la colección Debate. Rodrigo Quián es un científico español que escribe como español, excelente, es súper didáctico, súper ameno y tiene una metodología envidiable. Él toma para cada capítulo una gran película y dice qué había detrás de esta película. Entonces, por ejemplo, toma, obviamente, 2001. Odisea en el espacio. Exacto. Stanley Kubrick. Exacto. Y Stanley Kubrick, el director, sí. Y el autor de la novela de ficción es Clarke. Arthur Clarke. Arthur Clarke. Y bueno, él toma esta idea y dice, claro, el computador que está a bordo de la nave espacial, que en un momento dado podía leer lo que hablaban los astronautas, ¿no? Sí. Y dice, uno astronauta le dice al otro, oye, yo creo que el computador se está poniendo un poquito errático. ¿No crees que valdría la pena apagarlo y verlo? Y el computador capta esto y lo vuelve en amenaza. Y todo esto, bueno, no sigamos con Odisea en el espacio, pero todo esto para plantearnos los problemas de la inteligencia artificial. Y de eso trata este libro, que es extraordinariamente didáctico. Ese es uno de los temas. Uno de los temas, claro. Ese fue el ejemplo que él toma en el capítulo siguiente, habla de Blade Runner, y así sucesivamente va tomando grandes películas y dice, el cine, aunque pueda parecer ficción y hecho simplemente para la diversión, aquí hay ideas profundas detrás de esto. Y él lo va combinando y lleva adelante todo este debate muy profundo sobre qué es la inteligencia artificial. Debemos temerle a esta inteligencia. ¿Nos va a superar? ¿A dónde vamos a llegar? Es decir, es un gran, gran libro. Pero está centrado todo en la inteligencia artificial. Exacto. Ese es el tema. El tema central. Exacto. Okay. Y claro, por ejemplo, están todas estas discusiones, cómo los distintos test para determinar qué es inteligencia, cómo se puede medir, qué es lo que es mecánico y qué es lo que es realmente creativo, las distintas características de la inteligencia. Ya, ¿cómo se llama el libro? Cosas que nunca creeríais. ¡Ajá! En español, ¿eh? Exacto. De la ciencia ficción a la neurociencia. Fantástico. Y concluye con la neurociencia. Muy bien. Muchas gracias, Raúl, que te vaya muy bien. Y a todos ustedes, gracias por su sintonía y nos encontramos aquí el lunes en Última Mirada. Hasta luego.